Tengo el honor de presentarle a Juan Carlos López García. Él es licenciado en Educación y magíster en Educación, editor del portal educativo Eduteca, profesor de planta del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI de Cali, Colombia, que es mi país favorito. Su biografía nos dice que desde enero del 2002, Juan Carlos se desempeña como editor de Eduteca, el portal web dirigido tanto a formadores de maestros como a directivos y docentes escolares interesados en mejorar sus prácticas educativas mediante el uso intencionado, enfocado y efectivo de las TIC. A partir del año 2015 es profesor del Departamento de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad ICESI. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar hoy con nosotros. De verdad es un honor, así que podemos pasar. ¿Tenés 30 minutos? ¿Hambre? ¿También? ¿Un poco? Un poco. Un poco. Yo creo que como todos. Como todos. Bueno, muchas gracias, Eugenia, por la presentación. Gracias a Paraguay Educa y al portal Meta por la invitación y a todos ustedes por asistir y por quedarse justo en esta hora. Lo agradezco profundamente. Bueno, vamos a tratar sobre un tema que es el pensamiento computacional. Habíamos hablado en el panel que un asunto importante hoy día en la educación es hablar de capacidades, competencias, pensamientos, más que de temas. Y uno de ellos es el pensamiento computacional, uno de los tantos pensamientos. Ahora, esta línea de tiempo recoge algo que me interesa mucho mostrar. Y es que cuando los computadores llegaron a las escuelas, por allá en los 80s, los microcomputadores, recordemos que el microcomputador es del año 82 más o menos, IBM, llegaron con un lenguaje de programación, con Logo, y los chicos y chicas empezaron a programar en Logo. Pero rápidamente apareció Windows y apareció Office. Y esta tendencia a enseñar a programar con un lenguaje como Logo desapareció y empezó a reemplazarse por la ofimática. Entonces ya no se enseñaba a programar, sino que se enseñaba ofimática. Y casi que desapareció totalmente de la escena. Hasta por allá, en el año 2007, que aparece Scratch, que soluciona uno de los grandes problemas. O sea, Scratch es el primer entorno de programación que soluciona un problema complejo en las aulas, y es el de la sintaxis. ¿Qué sucedía? Quienes han enseñado a programar a niños acá se enterarán o tendrán conciencia de ello, que muchas veces los chicos, al lograr la solución del problema del código, al hacer el código de programación, le faltaba una coma, cerrar un paréntesis. Ese era el problema. Y tratando de solucionar ese problema, empezaban a mover cosas y venía la frustración porque, y ya lo tenían, en Colombia decimos, lo tenían de un pelo y dañaban todo. Entonces, ¿qué pasó? Resnick, que tenía muy buena relación pues con los del CSI, que fueron los que generaron Micromundos, pero Micromundos tenía ese problema que era escribiendo código, crea un entorno de programación que no requiere escribir, sino que requiere arrastrar y armar códigos como si estuviéramos armando un Lego. Incluso, si uno quiere poner un comando de decisión en donde no cabe la decisión, ahí no calza. Cosas como esas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? A partir del año 2007 y con estos nuevos entornos de programación empieza a despertarse nuevamente aquello que se durmió a partir de abandonar la programación en favor de
la ofimática. Y no significa que lo uno o lo otro, yo creo que es un y, pero no abandonar la programación. En el año 2006, esta señora genera un concepto que es el de pensamiento computacional. Uno creería que pensamiento computacional viene de muy atrás, pues no. 2006 esta señora define el pensamiento computacional desde la ingeniería como un proceso para formular problemas y expresar soluciones de tal manera que se puedan resolver efectivamente con un computador. 2006. Pero el gran problema es, siguiente porfa, el gran problema era, ¿y un maestro qué hace con eso? Una maestra qué hace con eso, la definición del diccionario, hasta que en 2011 ISTE y la CSTA generaron esta definición operativa para educación, concretamente para educación escolar, que ya permitía actuar en relación al pensamiento computacional en entornos escolares. Ya no es la definición de diccionario. Y se definió como el pensamiento computacional es un proceso de solución de problemas que incluye las siguientes características. Ojo, está íntimamente relacionado el pensamiento computacional con la solución de problemas, que es uno de los meollos del asunto educativo realmente. Entonces, las características son formular los problemas de tal manera que se pueda usar una automatización para resolverlo, organizar datos de manera lógica y analizarlos, representar datos mediante abstracciones como modelos y simulaciones, ojo con eso de la abstracción, automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico, esos son los pasos, y para los pasos, mire, el pensamiento algorítmico es maravilloso, porque solo hay 4 estructuras. Todo lo que ustedes tienen en sus celulares está armado con 4 estructuras. Cualquier app que tengan allí, solo hay 4 estructuras, punto. La cuestión es cómo combino todas esas estructuras, la secuencial, la repetitiva, la de decisión y la recursiva, para armar toda esa maravilla que ustedes tienen dentro de los celulares. Ese es el punto importante. Identificar posibles soluciones con el fin de encontrar pasos óptimos. Y la otra es la de generalizar y transferir. O sea, yo ya resolví cómo encontrar la diferencia entre 2 fechas en términos de días. Y luego más adelante se me aparece que tengo fechas y tengo que manejar fechas, pues ya lo resolví allá, voy, me asomo, traigo y tomo ese pedazo de código y lo adapto a esta nueva problemática que tengo. Bueno, y adicionalmente, esa definición del pensamiento computacional incluye unas disposiciones que son importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, una de las disposiciones más importantes tal vez que desarrolla el programar es la persistencia. Es ese no entregarme rápidamente ante una dificultad. Y eso aplica absolutamente para muchas cosas en la vida. Es casi que una actitud de vida. Bueno, como les digo, aparecieron una serie de propuestas en el panorama que incluyen nuevamente la programación dentro de los entornos escolares. El punto es el siguiente. Voy a pasar rápidamente por estas. El punto es el siguiente. Cuando uno habla de pensamiento computacional, lo computacional generalmente lo lleva a uno a pensar en computador. Y computador en dispositivo y máquinas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y claro, los entornos de programación y los programas que se generan con ellos, pues corren sobre esos dispositivos. Pero cuando hablamos de pensamiento computacional, el pensamiento está aquí, no en la máquina.
se desarrolla es aquí, no allá. Cuando la máquina está nuevecita, limpia, sin nada, la máquina no hace absolutamente nada. Ustedes compran una máquina nueva, la prenden, hasta que alguien le diga a la máquina qué hacer. Entonces eso es importantísimo. El pensamiento arranca es aquí, en el sujeto, no en la máquina. Por lo tanto, una de las formas interesantes de empezar el desarrollo del pensamiento computacional es a través de actividades desconectadas, que no incluyen máquinas, uso de máquinas. Y esto se puede hacer y trabajar muy bien. De hecho, se debería trabajar con niños antes de tercero primaria. No tiene mucho sentido. Nosotros somos en Eduteca desde hace muchos años, bueno, desde siempre, muy cuidadosos en promover el uso de computadores con niños menores de tercero primaria, por diversas razones que no voy a entrar a exponer acá. Pero este tipo de actividades sí se pueden trabajar desde edades muy pequeñas. Ahora, ¿a qué nos referimos? Hay un estudio de la UNED en España que muestra cómo el utilizar este tipo de actividades ayuda o contribuye al desarrollo del pensamiento computacional cuando ellos ya lo van a utilizar en clases con entornos de programación concretos, ya con máquinas. Y el estudio muestra cómo a la izquierda se ven los resultados de grupo control y grupo que se interviene. Es muy similar cuando no hay un componente de aprendizaje o de desarrollo de pensamiento computacional desconectado, mientras que cuando se prepara al estudiante para que se enfrente al entorno de programación, miren a la derecha la diferencia entre la barra azul y la barra verde. Hay un desplazamiento grande, o sea que hay un efecto grande. Bueno, ahora, ¿de qué estamos hablando con actividades desconectadas? Estamos hablando de lo siguiente. ¿A qué se les parece eso? Aparte de que fichas de dominó. La de arriba es un código binario. El código binario dice que de acuerdo a la posición, asimismo vale. Entonces, empezamos de derecha a izquierda, no como leemos, sino al revés. La primera posición vale 1, la segunda posición vale 2, la otra vale, la siguiente, y así se va duplicando. 128, 256. Entonces, cuando uno decía que un byte, ¿cuánto era? Que 1024, pero ¿y por qué? ¿Y eso de dónde salía? Y ahora ya no, con todas estas capacidades que ya las medimos enteras, y pues ya estas unidades son absolutamente ridículas. Pero cuando llegaron los primeros microcomputadores, eso, tener 256 era una cosa importante. 1 mega son 1.000.000 de bytes. Los disquetes, los primeros disquetes que venían con esos equipos traían 360.000. O sea, no tenían ni siquiera el millón, ni siquiera el mega. Hoy día una canción, cualquier canción ocupa 4 megas. Pequeña, ¿no? Una canción normalita, no en muy alta resolución. Entonces miremos la diferencia tan grande. Pero bueno, tenemos allí ese código binario. Entonces, el de abajo, ¿cuánto vale?
Si decimos que es 1, 2, 4, 8, 16, ¿el de abajo cuánto vale? A ver, ¿quién me da una posible respuesta? ¿Cuánto vale el de abajo? 9. Exacto, porque es 1, el otro vale 0, 0 y el otro vale 1. Entonces son posición 1 vale 1, posición 2 vale 2, la 3 vale 4 y la otra vale 8. 8 más 1, 9. Si quisiéramos armar 14, entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿Qué combinaciones de unos y ceros tendríamos que tener? A ver, en combinaciones de 0 y 1, ¿cómo sería? Exactamente, esa es la combinación. 0, 1, 1, 0. Sigamos, por favor. ¿Qué es esta? Míralo. 0 al comienzo, luego 1, 1, 1, 0. Ahora, uno puede decir, pero ¿y esto a los chicos para qué les sirve? Pues si nadie trabaja hoy en binario, ni nadie va a ganar la vida trabajando con números binarios. No, el punto no es el binario, el punto es procesos de abstracción. ¿Recuerdan que el pensamiento computacional incluía un componente de abstracción? Bueno, ahí están los procesos de abstracción. Entonces uno puede trabajar con los chicos y chicas ejercicios como estos, que no requieren el uso de las máquinas. Ahora, esto pues ya está al final de la primaria y al comienzo de la secundaria. Pero hay ejercicios que se pueden hacer con los más pequeñitos. Por ejemplo, dar instrucciones. Tápele los ojos, vende a uno de los chicos y que otro compañero le dé las instrucciones en términos de pasos. Solo puede dar pasos y girar a la derecha o a la izquierda para que llegue a la puerta del salón, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos pasos adelante? Girar a la derecha, avanzar tanto, girar a la izquierda, ¿para qué? Para darle la vuelta a obstáculos, por ejemplo, hasta que llegue a la puerta. Ese tipo de cosas se pueden hacer con los más pequeñitos. En fin, hay una serie de ejercicios que vale la pena que los exploremos. Este es más de lo mismo. Uno podría hacer esto con los más pequeños, porque miren que allí tenemos que el primero, por ejemplo, ¿cuánto vale el primero? El de las X y los... correcto. A ver. Sí, ¿y en número cuánto daría eso? 9, exactamente, 9. Y asimismo uno puede hacerle las equivalencias. Esas equivalencias son importantes en relación a la abstracción, no a la equivalencia mismo ni al ejercicio. Otra, si tuviéramos tiempo podríamos hacer un ejercicio acá que es en parejas, entre ustedes, escojan una pareja y uno piensa un número entre 0 y 7 y lo apunta. Y el otro debe hacerle solo 3 preguntas y con 3 preguntas debe poder resolver cuál es el número que apuntó. No necesita hacer más. Ven, una cosa es pensar por ensayo-error. De 0 a 7, pues yo le pregunto, 7, 4, 5, ya agoté las 3 y por puro azar ¿le pegué o no le pegué? O puedo seguir preguntando, pero no, es que la restricción me dice que solo puedo hacer 3 preguntas. ¿Cómo hago yo con 3 preguntas? Esto es
pensamiento algorítmico. Y esto tiene que ver con estructuras de control. Y la estructura de control, ¿qué estructura de control es esa que tenemos ahí? Es una estructura de control de decisión que demanda para poder armarla una proposición. ¿Cuál es la proposición? ¿El número X es mayor o igual a 4? Esa es la proposición. ¿Cuántas veces nosotros los adultos se nos dificulta armar proposiciones en la vida cotidiana? Si al menos hubiese aquí 20 personas, arrancábamos la conferencia. ¿Qué significa eso en términos de una proposición? Asistentes mayor o igual, porque al menos 20 arrancaríamos. Entonces, mayor o igual, no mayor únicamente. Y eso hace una diferencia grande. Entonces, aprender a armar esas proposiciones que puedan ser evaluadas por un computador es un elemento importante del pensamiento. ¿Y eso dónde está? En esa estructura, que es la estructura de decisión. Entonces, si yo hago la pregunta de que si X es mayor o igual a 4, si la respuesta es no, Mari, piensa un número, piénsalo, de 0 a 7, piénsalo, ya, ¿lo tienes? ¿Es mayor o igual a 4? El número que pensaste. Es menor, o sea, no es mayor, no es mayor. Entonces, miren, me voy por el lado de allá. ¿Es mayor o igual a 2? O sea, ¿la respuesta es sí o no? Sí. Entonces, la siguiente es mayor o igual a 3. Entonces, el número es 3. ¿Ah? El número 3. Míralo, es que esa da, con solo 3 preguntas, uno tiene que llegar y no hay forma de equivocarse. Eso es pensamiento algorítmico, que hace parte del pensamiento computacional. Ojo, no al revés. Hay uno atrás, otro adelante. Ahí. Bueno, para esto, ya para terminar, tenemos una serie de textos, inclusive ustedes pueden encontrar esto directamente en las fuentes o pueden encontrar unas traducciones en Eduteca, donde hay documentos con ejercicios para trabajar pensamiento computacional de manera desconectada con los chicos, incluso desde los más pequeñitos. El de la izquierda es una muy buena traducción. El de la derecha desafortunadamente está en inglés, no lo hemos traducido aún. Hay una versión creo que de primaria, que está ya traducida al español, que es de Code. Pues Partov y toda esta gente que está trabajando en este tema tan fuertemente de pensamiento computacional. La siguiente, por favor. Este es otro texto muy bonito, que es de pensamiento computacional ilustrado, donde trabaja con unas historias y a partir de esas historias identifica elementos del pensamiento computacional dentro de la historia por parte de los estudiantes. Entonces, hay muchas formas de aproximarse al pensamiento computacional, no únicamente utilizando máquinas. Lo que no significa, y no estoy diciendo que el siguiente paso no sea ese, el siguiente paso es, ahora vamos a utilizar entornos de programación de verdad para arrancar. Ahora, recomendación importantísima, siempre, esto no se lo piensen 2 veces, empiecen a utilizar entornos de programación diseñados para niños. Mire, yo con estudiantes de ingeniería industrial y de ingeniería bioquímica en un curso de pensamiento algorítmico, 4º semestre universitario, usamos Scratch y usamos PCIN. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser ingenieros de sistemas ni van a ser ingenieros telemáticos. Los ingenieros de sistemas y los telemáticos les toca APO, y APO es con Java,
y les toca quebrarse el coco con Java. No les queda de otra. Pero a los industriales y a los bioquímicos nos interesa es el desarrollo del pensamiento computacional. Por lo tanto, Scratch está bien. Ahora, las recomendaciones no se les vaya a ocurrir incluir en su hoja de vida que saben Scratch, porque se van a reír. Eso es de niños, eso es de juego. Pero para introducir ese pensamiento es fabuloso. Mi clase de pensamiento computacional en ese curso dura 15 minutos. Mire, esto es Scratch. Y de ahí para adelante la tarea es esta. Ya. Si lo hiciera con Java, me tocaba echarme todo el semestre enseñándoles Java y se quedaba el pensamiento computacional por puertas. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que todos los que estamos acá nos vamos a inscribir a tu clase de Scratch de 15 minutos en la próxima venida, ¿verdad? Porque a mí me hizo trabajar el cerebro, así que muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, más allá de que se me pasó volando, tenemos el código QR para hacerle preguntas a Juan Carlos y vamos a aceptar 3 a 4 preguntas, así que usen bien sus neuronas para ver qué le preguntan con respecto al pensamiento computacional. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Esto te entrego ya desde Paraguay. Gracias por la invitación. Gracias por volver a Paraguay también. Muchas gracias, sí, mi segunda estancia aquí en Paraguay y de verdad pues muy lindo, las 2 veces genial. Encima vos venís de Cali, sí, que es bastante cálido como Asunción, solamente que hoy el clima se despertó distinto. Pues la verdad yo me sorprendí anoche cuando llegué y estaba haciendo mucho frío. Y yo dije, ¿de verdad llegué a Asunción? ¿Será que este avión me llevó para otro lado? Sí, yo creo que tuviste suerte, porque veníamos con mucho calor. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas. A ver, acá tenemos, bueno, voy a leer de acá. Acá consultan, ¿desde qué edad recomiendan introducir estos conceptos a los alumnos? Mira, estos conceptos se pueden trabajar desde muy tempranas edades, desde el preescolar se pueden empezar a trabajar estas actividades siempre y cuando sean desconectadas, ¿no? No estoy diciendo usar computadores con niños de preescolar. Es algo similar a la enseñanza de la lectura hoy día. Anteriormente se nos enseñaba la lectura por sílabas, la M con la A, la M con la I, con eso aprendíamos a leer y de hecho yo aprendí a leer así. Hoy día ya no enseñan a leer de esa manera tan torturante. Ahora enseñan a leer de una manera más comprensiva, de tal manera que preparan a los niños y los niños nada que leen, pero los van preparando y cuando menos pensaron, arrancan a leer. Y arrancan a leer en primero o segundo primaria y no hay lío con eso. Entonces, igual pasa con el pensamiento computacional, es irlos preparando. Miren, una cosa importante, en un colegio allá en Cali que hicimos una investigación, el álgebra es un curso complicado de 8º grado, secundaria. Cuando los chicos que vieron en primaria programación, vieron durante toda la primaria programación, llegaron a 8º, el concepto de variable, o sea, no hubo problema. ¿Qué pasó con esto? Si antes ese era el coco, entender el nombre de la variable versus el contenido de la variable, que era diferente, y eso era todo un rollo, para los profesores de matemáticas desapareció el problema. Pues porque resulta que ya lo habían trabajado en informática. Súper, muchísimas gracias, Juan Carlos. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál sería el apropiado porcentaje entre prácticas sin computadoras o programas ya establecidos como Scratch, Code, pilas, bloques, etcétera? Espérate, la primera parte es ¿cuál? ¿Cuál sería el apropiado porcentaje, digamos? ¿Cuánto recomendarías que se use con computadoras y cuánto sin computadoras? Ya. Yo recomendaría que inicialmente, o sea, al comienzo del aprestamiento para el desarrollo del pensamiento computacional, se usen actividades desconectadas todo el tiempo. Una vez se trabaja
se empieza a trabajar ya con entornos de programación, pues uno se pasa a los entornos. Y solo cuando identifica elementos problemáticos dentro del entorno de programación, por ejemplo, para armar las proposiciones, entonces empezar a trabajar actividades que trabajen cómo armar una proposición sin uso de computadores. O sea, pero va a ser muy contextual, porque hay grupos que eso no les da ningún lío. Y hay otros grupos que patinan y patinan y patinan con algunos elementos. Entonces, dependiendo del contexto y de la situación concreta, pues así mismo se debe actuar. Perfecto. Y la última pregunta que vamos a pasar por hoy dice, a ver, ¿es el pensamiento computacional un fenómeno distinto o se inscribe en la larga lista de modas? ¿Hay algún valor para la escuela? Pues mira, el pensamiento computacional, el concepto como tal es nuevo del computacional. El algorítmico tiene mucha más tradición. Lo que pasa es que el computacional empezó a englobar muchos más elementos y se ancló en la solución de problemas. Entonces yo creo que ahí es donde radica el valor para la escuela. Es que si desde la escuela se ve como una forma de solución de problemas, una forma de abordar y de solucionar los problemas, que de hecho, otra de las experiencias que tuvimos en colegios allá en Colombia, es que quienes aquí sean ingenieros probablemente se han formado con los mismos textos que nos formamos en Colombia. Y los libros de sistemas para ingenieros de sistemas regularmente son de este tamaño, se puede trancar la puerta con ellos. Por allá en las primeras páginas, páginas 62, 63, dice que entender el problema es una cosa fundamental. Eso, si usted no entiende el problema, ni intente solucionarlo, no siga adelante, pare este libro, deje de leer. Y le dedica a algo tan importante un par de paginitas de cómo se entiende un problema, cómo se analiza un problema. ¿Por qué? Porque asumen que eso ya se aprendió en la escuela y resulta que no. Entonces hay formas de llegar al análisis de problemas, por ejemplo, como lo que propone Polia desde matemática. Ese es un tema pues bien interesante para plantearlo por allí, pero es básicamente entender qué me están dando, qué me están pidiendo, qué restricciones me están imponiendo, cómo va a lucir lo que yo debo entregar para poder analizar el problema y saber ante qué es que me estoy enfrentando y poder saber cómo lo voy a plantear, cómo voy a hacer el diseño de solución. Entonces, pues, esas son formas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que sí nos anotamos todos al curso de Scratch. Vamos a invitarle a unos cuantos políticos también a ver si podemos entender los problemas. Bueno, y nos despedimos. Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y por quedarse de verdad